segundo, a ver, desviación estándar. Asimetría de Fisher nos dio la fórmula, ingeniero. Simetría de Fisher, ¿no? ¿Hicimos algún ejercicio, jóvenes? No, Sí, ¿no? en absoluto. ¿Nada? Nada. Ya. Entonces, veamos a ver este ejercicio primeramente antes de entrar a la parte de medidas de kurtosis. A ver. Medidas de asimetría, es lo que hemos visto entonces. Entre ellas, hemos visto el primer coeficiente de Pearson, segundo coeficiente de Pearson y el coeficiente de asimetría de Fisher, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver. Decimos, dicto lo siguiente, determine el coeficiente de asimetría por los dos procesos de Pearson. Por los dos procesos de Pearson. Para la siguiente distribución. Para la siguiente distribución. Vamos a colocar, entonces, a la distribución que va a ser dado por intervalos de clase con sus frecuencias absolutas de la siguiente manera. Tenemos vamos a decir, a los intervalos y las frecuencias absolutas. Intervalos variando de 10 en 10 hasta el 100. Comenzamos con 50 intervalos traslapados, 50 a 60. No se ve la pizarra, ingeniero, más arriba. ¿Podría subir la cámara? ¿Ya? Por favor, por favor. Claro que sí. A ver, creo que está un poco bajo. Intervalos, entonces, de 50 a 60, de 60 a 70, 70 a 80, de 80 a 90 y de 90 a 100. Con sus frecuencias absolutas de 15, 20, 10, 15, 20, 30, 20, 30, 20 y 15. A ver, jóvenes. Primer método de Pearson, segundo método de Pearson. De esa distribución de frecuencias, jóvenes, saber trabajar. Determinen para luego hacerlo también, si no pueden determinarlo. ¿Qué necesitamos? 5 minutos voy a dar para que vayan
por lo menos leyéndolo y viendo cómo podría determinar a, a los coeficientes de Pearson.
¿Listo? ¿No han podido? ¿No han podido, jóvenes? A ver, ¿qué dice el primer coeficiente de Pearson? El primer coeficiente de Pearson es determinamos a través de, toda vez que yo dispongo, dice, de datos de la media aritmética, la moda y la desviación estándar, yo puedo aplicar el primer coeficiente de Pearson para poder determinar si es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0, ¿no? Entonces, aplicando ese coeficiente de asimetría, entonces determinamos de qué tipo de distribución es. Entonces, para eso necesitamos hallar la media, la moda y la desviación estándar de ese conjunto de datos. Y si queremos utilizar el segundo coeficiente de Pearson, también necesitamos a sus cuartiles, Q sub 1, Q sub 3, la mediana, ¿no? Y los cuartiles Q sub 1, Q sub 3, la mediana. Entonces, en otras palabras, estamos necesitando de todos los, vamos a decir, los promedios, lo hemos llamado como valores centrales, que vienen a ser dados por la media, mediana y moda, ¿no? Entonces, vamos a proceder a determinar primeramente a la media aritmética. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando, vamos a decir, el origen de trabajo, ¿ya? Por uno de los métodos abreviados que habíamos visto. Y de esa manera vamos a tener a lo siguiente. Primeramente, si yo tengo ese conjunto de datos, puedo determinar también a su marca de clase, ¿no? El cual va a ser los, vamos a decir, los intervalos son sustituidos por su marca de clase. Su marca de clase lo vamos a tratar por X sub I, ¿no? Que son las variables. Y esto será, dice también, entonces 55, 65, 75, 85 y 95. ¿Qué más necesito? Marcas de clase, necesito, si voy a utilizar, vamos a decir, uno de los métodos abreviados, tendría que ser el tercer método abreviado para cuando tengo valores o distribuciones continuas, ¿no? Para eso necesito hallar, hacer una transformación y determinar su origen de trabajo. ¿Quién vendrá a ser el origen de trabajo? El origen de trabajo viene a ser la variable, ¿no?, que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Y quién es la que tiene mayor frecuencia absoluta? Es 30, es este intervalo, y este intervalo es sustituido por esta variable, ¿no? Va a ser igual a 75. Luego dice, hay que hacer un cambio de variables, una transformación, donde va a estar en función de la variable y va a estar en función del origen de trabajo, como también de su amplitud, donde dice que mu sub i viene a ser igual a la variable menos el origen de trabajo sobre su amplitud. Entonces voy a determinar a mu sub i a través de esa transformación y voy a tener también a lo siguiente. ¿Quién va a ser mu sub i? Entonces va a ser la variable 55 menos 75 son 20. 20 dividido la amplitud es 10, ¿no? Entonces, 20 dividido entre 2 viene a ser entre 10, viene a ser 2. Menos 2, ¿no? A la izquierda, 65 alternativa, 10 dividido entre 10, menos 1. 0.
1 y 85, 75, 95 son 20, también va a ser igual a 2. Entonces ya hemos transformado, dice, a los valores. Ahora necesito hallar la media de mu sub i, ¿no? La media de mu sub i vendría a ser también dado de la siguiente manera. Entonces necesito hallar a f sub i por mu sub i. Y esto también será, dice, igual f por mu sub i, tendríamos a menos 30. Luego, menos 20, 0, 20 y 30. Entonces, la media aritmética dice que está dado ahora por quién. La media aritmética está dado por el origen del trabajo más tenemos a quién, a la amplitud multiplicado por la sumatoria de f sub i por mu sub i sobre n, ¿no? Así está dado la media aritmética para datos agrupados en intervalos de clase. Por tanto, ya conozco todo, entonces la media aritmética vendrá a ser igual al origen de trabajo, que va a ser 75 más 10 por la sumatoria de fi mu sub i. ¿Cuál va a ser la sumatoria de todo esto? Va a ser 0, ¿no? Va a ser 0. Y por tanto vamos a tener a 0. ¿Cuánto es n? N es la sumatoria de las frecuencias absolutas. 30, 50, 70 más 30 son 100. Entonces, la media aritmética había sido, ¿quién? ¿Cuánto va a ser? Va a ser 75, ¿no? 10 por 0, 0, 0 sobre 100 es 0, por tanto vamos a tener que va a ser igual a 75. Necesito hallar la mediana. La mediana, ¿cómo está definida? La mediana lo habíamos denotado como si fuera, a ver, la mediana viene a ser igual al límite inferior que contiene, ¿no? Así lo hemos determinado, ¿no? A ver, el límite inferior que contiene la mediana más la amplitud por la mediana era a n sobre 2. ¿Es eso? En función de, a ver, ¿qué formita vamos a utilizar para determinar la mediana? A ver, vamos a ver dónde está la mediana. ¿Cómo lo hemos determinado la mediana? A ver. Distribución, propiedades. La mediana. Habíamos tenido varios casos para determinar la mediana también, ¿no? Que va a ser en función de sus frecuencias absolutas también. O la mediana puede ser, dice, a n sobre 2 por f sub k menos 1. Que también lo podemos determinar en función de su frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces vamos a utilizar la siguiente formulita para determinar a la mediana. La mediana dice que es igual al límite inferior que contiene la mediana más
la amplitud multiplicada por n sobre 2 menos fk menos 1 sobre f sub k menos fk menos 1, ¿no? Entonces, necesito hallar a la frecuencia absoluta acumulada de estos datos, y eso también será, dice, igual a ¿quién? 15, tendremos más 20 son 35, más 30 son 65, 85 y 100, ¿no? Entonces, para el cálculo de la mediana, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar a n sobre 2. N sobre 2 va a ser igual a 100, ¿no? 100 sobre 2 igual a 50. ¿Dónde está? Está contenido aquí. N sobre 2, ¿no? O sea, vamos a tener al intervalo que contiene a la mediana. Entonces, vamos a hablar del límite inferior, que es 70, ¿no? Luego, la amplitud, que va a ser 10. Entonces, la mediana vendría a ser este valor, ¿no? 70 más 10, que multiplica a n sobre 2, 50, menos fk menos 1. K menos 1 viene a ser 35 sobre f sub k, que va a ser 65 menos 35. Y este me va a dar el valor de la mediana. 35 son 15, 65 menos 35 son 30, tengo a 2, ¿no? Ah, no, un medio. 15 sobre 30, un medio por 5 o por 10. 10 entre 2 es 5, 70 más 5, 70 más 5 es 75. También 75 había sido la mediana. Y para utilizar y para poder detener el coeficiente de asimetría de Pearson, el primer coeficiente, necesito también entonces tener en cuenta que ese coeficiente va a estar en función de la media aritmética, ¿no? Ese coeficiente de primero está dado, dice, por la media aritmética menos la moda, o menos, ¿quién? Menos la moda sobre la desviación estándar, ¿no? Menos la moda sobre la desviación estándar. Entonces necesito hallar todavía a la desviación estándar, ¿no? Necesito hallar la desviación estándar. Necesariamente. Y la desviación estándar, ¿cómo lo vas a determinar? La desviación estándar también, para que ustedes vean, voy a colocar aquí, va a ser igual, dice, a la amplitud multiplicado por la raíz cuadrada de 1 sobre n menos 1, multiplicado, dice, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de f sub i mu sub i al cuadrado, ¿no? Menos al número de observaciones por la media de mu al cuadrado. La media de mu al cuadrado. A través de esa formulita, entonces,
encontramos a la desviación estándar. ¿Qué nos falta para poder determinar esta desviación estándar? A ver, necesitamos FI por mu sub i al cuadrado. Entonces, F sub i por mu sub i al cuadrado. ¿No? Esa sumatoria necesitamos. También me falta determinar la media de mu. Y la media de mu estaría dado por Fi por mu sub i sobre n, ¿no? Y con eso tendríamos ya para poder determinar a la desviación estándar. Mu sub i, tengo al cuadrado, son 4. 4 por 15 serían 60, ¿no? Menos 1 al cuadrado es 1, por 20 es 20. 0, 1 al cuadrado es 1, por 20 es 20. Y 2 al cuadrado son 4. 4 por 15 son 60. También 60. Y ahora, ¿qué tenemos entonces? Vamos a tener, ya tenemos la Fi mu sub i, la sumatoria de esto es 0, ¿no? ¿O no? 60, 80, más 80 son 160. La sumatoria, 160. Entonces la desviación estándar estará dado de C por la amplitud, que va a ser 10 por la raíz cuadrada de 1 sobre 100 menos 1, 99, por la sumatoria de 160, ¿no? 160 menos 100 multiplicado por la media de mu al cuadrado. Y la media de mu, ¿quién es? La media de mu viene a ser a la sumatoria de F sub i por mu sub i sobre n, ¿no? Eso viene a ser media de mu. Entonces, Fi por mu sub i, esto es 0, sobre 100 es 0, la media de mu. Entonces, tendríamos multiplicado por 0 al cuadrado. Y esto me va a dar el valor de la desviación estándar. Entonces va a ser 160 sobre 99, ¿no? 160 sobre 99, raíz cuadrada de eso, multiplicado por 10. ¿Cuánto viene a ser? A ver, haga el cálculo. Inge, ¿no era C cuadrado? ¿No? ¿No era C cuadrado? Sí. Al cuadrado. ¿Está en la amplitud? Sí. Cuando está dentro aquí, hemos puesto como C cuadrado aquí adentro. Pero si está afuera es 6 nomás, ¿no? Sale fuera de la raíz con C nomás. Puede ser ahí también, no importa. Ya tendríamos C al cuadrado, sería 10 al cuadrado, sería 100 aquí. Ya no tendríamos esto, ¿no? $100 sobre 99 dividido, multiplicado por 160. ¿Cuánto va a ser eso?
12.73, ¿no? ¿Es eso o no? 12.73. Por tanto, la desviación o el coeficiente de asimetría de Pearson, ¿quién va a ser? La media es 75. Lo voy a hacer con rojo para que se diferencie. Es 75 menos la moda. Ahí la moda nos hemos olvidado sacar. ¿Qué es la moda? La moda es la variable que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, ¿quién es la variable que tiene mayor frecuencia absoluta? También la moda. Inge, ¿No? Diga. la otra fórmula del coeficiente de Pearson ya tenemos. Tenemos la media aritmética y la mediana. Con eso podemos calcular, en vez de estar sacando la moda. Es simple el cálculo de la moda también. Igual podemos hacer. La media, la otra, a ver, vamos a hacer los dos casos. La moda es 75 sobre la desviación estándar, que va a ser 12.73. 0, este es 0, eso quiere decir que es simétrico. Con relación a la otra formulita que habíamos tenido también, eso es igual, aquí habíamos dicho, el coeficiente de Pearson estaba dado por, en función de la mediana, ¿no? 3 veces la media aritmética menos la mediana. 3 veces la media aritmética menos la mediana sobre su desviación estándar. Reemplaza este valor también a 3 por la media 75, la mediana también es, ¿cuánto hemos dicho? 75. Todo sobre 12.73. Igual también es 0. ¿No? 75 menos 75 es 0. Sigue siendo entonces la distribución simétrica. Y claramente se puede observar en el conjunto de los datos, ¿no? Observen bien, para que sea simétrica una distribución, tenemos un valor central y a los lados son iguales, ¿no? Eso quiere decir que la distribución es simétrica. ¿Sí? Tenemos 15, 15 a los extremos y a los intermedios serían 20 y al central tenemos 30. ¿No? Es entonces una distribución simétrica. A ver, para determinar también los cuartiles a través del segundo coeficiente. Ahora tenemos que utilizar, dice, a la formulita para poder determinar el segundo coeficiente. Va a ser igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. Ingeniero Pizarro. Menos cuartil 1, menos 2 veces la mediana, sobre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Para utilizar esta formulita y determinar si la distribución es simétrica o sesgada a la izquierda o sesgada a la derecha, entonces también necesitamos determinar sus cuartiles. Y el cuartil 1, ¿por quién está dado? A ver, cuartil sub 1 viene a ser al límite inferior que contiene el cuartil 1 más la amplitud multiplicado por 1/4 o n sobre 4, ¿no? N sobre 4 menos fk menos 1 sobre f sub k menos fk menos 1.
El cuartil Q sub 3 también será, dice, al límite de Fourier que contiene el cuartil 3 más la amplitud por 3n sobre 4 menos fk menos 1 sobre f sub k menos fk menos 1. Entonces, formulitas utilizadas para determinar también a los cuartiles Q sub 1 y Q sub 3. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Va a ser entonces dado por el límite inferior que contiene el cuartil. Entonces necesito hallar n sobre 4. n sobre 4 es 100 sobre 4 es 25. ¿Dónde está contenido 25? Está en este valor, 35. Entonces directamente vamos a tener al límite inferior que va a ser igual a 60 más la amplitud que va a ser 10 que multiplica a n sobre 4 que va a ser 25 menos fk menos 1 sería menos fk menos 1 serían 15, ¿no? 25 menos 15 sobre f sub k, que es el 35 menos 15. Eso vendría a ser el cuartil 1. El cuartil 3 también será, dice, 3n sobre 4. 3n, 3 por 100 son 300. 300 entre 4 viene a ser, ¿a cuánto? 75. A ver, 300 dividido entre 4, 75, ¿no? El 75 está contenido en este valor, en el F sub I mayúscula, ¿no? 75. Entonces tenemos al límite inferior va a ser 80 más 10 la amplitud multiplicado por 3n sobre 4, que sería 75, menos f sub k menos 1, que va a ser 65, sobre 85 menos 65. Y ese también sería el valor de Q sub 3, ¿no? ¿Cuánto vienen a ser esos valores entonces? 15 menos 25 menos 15 es 10. 35 menos 15 es 20. 1/2, 5. 65, ¿no? Sería este primer cuartil, 65. Y este segundo, 75, 10. 20 es 1/2, 5, 85. 85 sería el cuartil 3. Entonces, para poder determinar su coeficiente de asimetría, será dado, dice, entonces, a S va a ser igual a Q sub 3, que va a ser 85, más Q sub 1, que va a ser 65, menos 2 veces la mediana, que es la mediana de 75, todo sobre el cuartil 3, que va a ser 85, menos 65. Y esto también será, dice, igual, a ver, 150, ¿no? 150, 85 son más 60, son 140, 150. También es 0, ¿no? Y eso quiere decir que también tenemos, a través del segundo coeficiente de Pearson, podemos indicar nuevamente que la distribución es simétrica.
¿Listo, jóvenes? Entonces, háganse un formulario bonito para que no estén rebuscando las fórmulas, ¿no? Para poder luego hacer los cálculos directos, ya sea en sus máquinas, en sus calculadoras o de una forma manual, ¿no? Entonces ya vean ustedes cómo pueden agilizar esos datos, teniendo a la mano un formulario o ya no lo tienen en su cuaderno, pero va a ser un problema buscar, ¿no? Es bueno resumir siempre las cosas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Inge, Sí, una fotito le puedes sacar al pizarrón, ya. por favor. Tenemos, Nos envía. tenemos a alguien del grupo con WhatsApp. Sí, le voy a escribir ahorita. Ya. Disculpe, ¿hay grupo de WhatsApp? Cámara. No salió mal la foto. Sacar otro. ¿Cuál es su teléfono? ¿Me han enviado? Le he escrito, ingeniero. ¿Me han escrito? Sí, ya le he escrito a su WhatsApp. ¿Cuál es el número de teléfono? 714-69647. Sí, le he escrito, le vuelvo a escribir si quiere, no sé. Sí, no me ha llegado. Ahí está, le he escrito, Inge. Ahora sí parece que sí. A ver. El 7227 es, ¿no? 4863.
714-69-647, ingeniero. O le vuelvo a escribir. No me sale ese número. Ahí el 7227, ¿de quién es? No lo sé, ingeniero. Le voy a volver a escribir. Escribiéndome, dice. Ahí está, le he escrito. Pero sale ese, me escribes, pero sale el 72274863. Ah, ya, sí, perdón, me he equivocado. Ese es, ingeniero. Me estás Lo haciendo. siento. Ya, espera, cacha, entonces. Ya. Apenas se puede decir. ¿Sí? ¿Te llegó? ¿Les ha llegado o no? Ok. Listo, jóvenes. Entonces vamos a ver un poco de teoría, que es la parte de medidas de asimetría, medidas de kurtosis. Con esto acabamos nuestro tema. Por tanto, vamos a definirlo de la siguiente manera. ¿Listo? A ver, voy a borrar. Vamos a colocar como medidas de kurtosis. Medidas de kurtosis. Y dicto lo siguiente. Se entiende por kurtosis, se entiende por kurtosis el grado de deformación vertical
entiende por kurtosis el grado de deformación vertical, entre paréntesis, apuntamiento, de una distribución de frecuencias. De una distribución de frecuencias. Punto seguido. Con relación al grado de apuntamiento, con relación al grado de apuntamiento, coma, podemos tener curvas leptocúrticas, coma, mesocúrticas y platicúrticas. Podemos tener curvas leptocúrticas, mesocúrticas y platicúrticas. Y platicúrticas. Punto aparte. Para determinar el grado de apuntamiento, de apuntamiento o deformación vertical, utilizaremos el coeficiente denotado por K. Utilizaremos el coeficiente denotado por K, que viene a ser, dice, igual al percentil anual, viene a ser dado por el cuartil Q3 menos Q1 todo sobre 2 veces el percentil 90 menos el percentil 10. Menos el percentil 10. Entonces decimos si K es igual a 0,263, si K es igual a 0,263, diremos que la curva correspondiente a la distribución de frecuencias es mesocúrtica. Diremos es mesocúrtica, que tiene igual apuntamiento a la curva normal. Que tiene igual apuntamiento a la curva normal o campana de Gauss. O campana de Gauss. Si
si K es igual o menor. En este caso, si K es mayor a este valor, si K es mayor a 0,263, si K es mayor a 263, diremos que la curva correspondiente a la distribución de frecuencias es platicúrtica. Es platicúrtica. Si K fuera menor que 0,263, diremos que la curva correspondiente a la distribución a la distribución de frecuencias es leptocúrtica. Es leptocúrtica. Entonces, leptocúrtica, platicúrtica y mesocúrtica, entonces se las puede distinguir de la siguiente manera. Dice, ¿no? Si tengo una distribución que va a ser, dice, igual a 0,263 a través de esta relación que existe entre los cuartiles y los percentiles, si la curva es igual a 0,273, decimos que es una curva normal. Es idéntica a la curva normal denotada ya anteriormente o a la campana de Gauss, ¿no? A la campana de Gauss. Si K es mayor que 0,263, tenemos también, dice, una curva que va a ser platicúrtica, o sea que vamos a tener una pequeña elevación, ¿no? Una pequeña elevación, vamos a decir, y alargada de esa manera. La platicúrtica. Esta es la mesocúrtica, que viene a ser casi igual que la curva normal o campana de Gauss. Esta viene a ser la platicúrtica. Y la leptocúrtica vendría a ser una gráfica que va a tener mayor apuntamiento. Tenemos a la leptocúrtica. Mayor apuntamiento, entonces la leptocúrtica, la platicúrtica es la que tiene menor apuntamiento y la curva normal que viene a ser la mesocúrtica, ¿no? Entonces va a depender de los valores de esa relación que está dado por el valor de K, donde viene a ser dado, dice, por la diferencia de los cuartiles
sobre 2 veces la diferencia de los percentil 90 y percentil 10. ¿Listo? Y eso es todo entonces en cuanto a lo que queremos ver. Hemos visto para nuestro primer parcial. Es hasta aquí nuestro primer parcial, jóvenes. ¿Ya? Entonces hay que estudiar, hacerse una formulita o formulitas. Ya depende de ustedes. O si quieren retener las fórmulas en su cabeza, lo pueden hacer. O ayudados de un formulario, ¿no? Ya depende de ustedes. A ver, hagan el siguiente ejercicio. Voy a dictar que dice lo siguiente. Se han medido las pulsaciones de un equipo de atletas. Se han medido las pulsaciones de un equipo de atletas después de una carrera. Después de una carrera. Punto seguido. Los datos obtenidos son vamos a ver, los voy a colocar en la pizarra y estos son, dice, pulsaciones y sus, vamos a decir, el número de atletas, ¿no? Número de atletas. Número de atletas. La cámara Inge. ¿Ya? Pulsaciones y número de atletas. Una distribución a partir de 70 a 75, de 75 a 80, de 80 a 85, de 85 a 90, de 90 a 95, hasta 100, y de 95 a 100. Con el número de atletas, vamos a decir 3, 7, 10, 12, 8. 10, 12 y 8. Un 10, 12, 8. Se pide 2 puntos aparte, inciso A. Se pide, dice, inciso A, hallar el primer coeficiente de Pearson. Hallar el primer coeficiente de Pearson.
Inciso B. Hallar el coeficiente de asimetría de Fisher. Hallar el coeficiente de asimetría de Fisher. Inciso C. Decir qué tipo de apuntamiento corresponde a la distribución. Decir qué tipo de apuntamiento corresponde a la distribución. ¿Listo, jóvenes? A ver. A trabajar. Quiero ver que me resuelvan. ¿Qué hora es a todo esto? Uy, 36. 10 minutos. A ver, ¿qué dudas tendrían hasta los 10 minutos? A ver, vamos a ver. ¿Será que pueden resolverlo?
Todavía están ahí, jóvenes. Ya, traten de resolverlo, ese ejercicio para la próxima clase. De lo contrario, lo vamos a hacer aquí en clase, la próxima, dice el día jueves. ¿Listo, jóvenes? Traigan dudas Hasta luego. para resolverlo. ¿Listo? Chao, chao, jóvenes. Hasta el jueves.